Hola, bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta sessió de la Setmana del Govern Obert, avui dia 22. Com sabeu, ho dediquem a les dades obertes i per extensió al govern de les dades. Deixeu-me que abans de presentar la sessió d'avui que contextualitzi una mica el menú del dia i destaqui alguna de les activitats que ja tenim programades. Tot això que us comentaré ara us ho posarem ara tot seguit en el xat. Comencem avui el dia amb una sessió sobre espais de dades de 10 a 11:30. Continuem a partir de les 12 amb Tània Agullón parlant de com aprofitar les dades obertes en temes de mobilitat, i aquest és un tema que és curiós perquè fa només 4 o 5 anys alguns ajuntaments eren pioners quan compraven dades a operadors de telefonia i feien analítica sobre aquestes dades, i ara aquestes dades totes estan d'accés gratuït i estan al vostre abast i tenim exemples reals que han servit per donar resposta ràpida davant de situacions de crisi. A la tarda tenim una cosa que se'n diu, us deixarem respecte a aquest taller de la Tània i els propers, us deixarem els enllaços per si algú encara no s'ha pogut inscriure i ho vol fer a últim moment. A la tarda tenim la Caravana d'Innovació Digital, que per aquells que no ho sàpiguen és una iniciativa que fa comunitari, que explica bones pràctiques al món local. En aquest cas és una caravana que farem a Sabadell, ens explicarà quina és la seva estratègia d'orientació a la dada, i aquesta caravana faran d'amfitrions la Conchi Barbero, el Gumer Quijosa i Virginia Valero, i té com a relatora Lourdes Muñoz d'Iniciativa Open Data Barcelona. A més, en aquesta ocasió han sigut tan generosos que ens han obert les portes de casa seva i han obert la possibilitat que persones que estiguin iniciant potser aquest procés o els interessi s'hi puguin incorporar de manera presencial. També us deixaré ara al xat la informació, però si algú s'anima a venir aquesta tarda, a les 5 de la tarda, a Sabadell, a establir també aquests contactes i aquesta comunitat amb companys que estan liderant aquest tema. Ja de cara a demà, si esteu inscrits al nostre butlletí de Locàlia o algun dels nostres butlletins, jo us deixaré ara també l'enllaç per, si no ho heu fet, us recomanem que ho feu. Tenim 2 webinars que en aquest cas estan vinculats amb l'àmbit de la intel·ligència artificial. Un de sensibilització en elaboració de prompts i un altre més especialitzat sobre models públics d'intel·ligència artificial i sobre com les administracions poden assegurar que la IA poden fer coses per assegurar que la intel·ligència artificial sigui més transparent i més responsable. Demà, a més, si esteu inscrits, rebreu tota la informació sobre el laboratori. De fet, avui ja s'ha començat a rebre el Laboratori d'Informació d'Intel·ligència Artificial, que posa el focus en l'atenció ciutadana i al qual us podeu inscriure des d'avui mateix. Si esteu inscrits a Locàlia ho heu rebut, o algun dels nostres butlletins. Si no heu rebut aquest targetó de la Setmana del Govern Obert, inscriviu-vos en aquesta adreça que us compartirem del butlletí de Locàlia i al final del matí us ho fem arribar. Ara sí, us deixaré tota la informació en el xat i us presento la sessió d'avui. La sessió d'avui té per títol Espais de dades, què són i com treure profit. Ens semblava molt interessant enfocar aquest tema una mica com a contraposició del que moltes vegades ens trobem a les nostres administracions, on som capaços, deixeu-me fer la broma, d'inventar-nos tots els límits possibles per obrir dades, tot i que tenim un marc normatiu que és molt clar en aquest sentit. Ens semblava molt ric avui parlar d'espais de dades, perquè si ens fa por obrir dades que són anonimitzades, etc., imagineu-vos el que és compartir dades, a més molt sensibles, dades que no estan anonimitzades amb l'àmbit públic i privat. L'objectiu al final que hi ha al darrere dels espais de dades és, com sabeu, els grans reptes socials estan de la vessant de lo públic, del costat de lo públic, es poden abordar des de lo públic, però per poder-ho fer necessitem dades moltes de qualitat i necessitem una col·laboració público-privada. I això és el que hi ha al darrere dels espais de dades. No és una cosa que sigui de futur, és una cosa que ja existeix. El nostre ponent avui ens ho explicarà. Tenim exemples a Espanya. Tots els països de la Unió Europea estan creant els seus propis espais de dades temàtics, però amb l'objectiu que sigui un espai compartit.
I en aquest sentit, dir-vos que hem d'estar tranquils perquè la Unió Europea des de fa anys està elaborant un marc normatiu. Tenim una directiva coneguda com la Llei de Dades, tenim un reglament d'aplicació directa de governança de la dada i tenim un reglament també d'aplicació directa, encara més antic, de reutilització d'informació del sector públic, que seria l'equivalent a dades obertes. Aquest tema dels espais de dades és un tema que té un component tècnic que de vegada fa difícil que diferents perfils s'hi puguin aproximar. Per això nosaltres hem buscat, avui especialment, comptem amb el Pablo García, hem buscat un perfil divulgador, és a dir, que ens parli de manera planera i també incorporant alguns aspectes de terminologia, aspectes tècnics, que ens parli de què és un espai de dades, de quin paper pot jugar l'administració, de com es regulen, de com es comparteixen dades amb garantia, i ens introduirà també conceptes com els sandboxes. En general, ens permetrà obrir la porta d'aquest ecosistema que ens ha de permetre transformar radicalment les administracions. Pels que si hi ha algú que pensa que això potser queda fora del nostre àmbit o de l'àmbit de l'administració pública local, sí que m'agradaria posar dos anclatges. El primer és aquest acord institucional de país que s'aprova a nivell de Catalunya per a crear la xarxa de governs locals intel·ligents. Es va crear el mes de març en el marc del Congrés de Govern Digital. I, per tant, això comença a caminar també en l'àmbit de Catalunya per les administracions públiques i pensant en els governs locals. I, complementàriament a això, no voldria deixar de recordar-vos que la pròpia Diputació, a partir del mes de juliol, obre un recurs de catàleg que ja està públic, que també us ho posaré ara en el xat, tota aquesta informació, que és un recurs tècnic que us ajudarà a governar les dades i a orientar-vos també cap a les dades obertes. Per tant, us posaré l'enllaç a aquest recurs de catàleg perquè us el mireu si us pot ser d'utilitat. Per a aquells ajuntaments que per la seva dimensió no puguin acollir-se a aquest suport tècnic, sapigueu que dins de Localia, que és aquesta web que també us compartiré l'enllaç, que és una web que ara mateix parla sobretot d'aspectes d'intel·ligència artificial per desplegar-ho al món local. Allà, a partir del mes de juliol, també trobareu tota la branca de governança de la dada. I sense més preàmbuls, permeteu-me que em passi al castellà perquè ens pugui entendre el Pablo García. Pablo García, bienvenido. Gracias. Mira, Pablo García, os lo presento, es técnico, trabaja en este ámbito, en la división de datos e inteligencia artificial de la empresa T-Systems. Es una persona que comparte mucha información de los espacios de datos habitualmente en LinkedIn. Nosotros lo tenemos en el foco por ser un gran divulgador. Y también tiene otro elemento que me gustaría comentar para aprovechar y hablar de Dama, que es miembro de la Junta de Dama. Dama es una asociación de carácter internacional, es miembro de la Junta Dama España, que ha desarrollado toda una parte metodológica de cómo orientar una organización al dato. Nosotros, como Diputación, cuando estamos pensando en desplegar la orientación al dato en las administraciones, nos basamos en Dama y las normas UNE. Y además, en concreto, es coordinador de los grupos de trabajo de Dama y, en concreto, coordina el grupo de espacios de datos. Recordaros, antes de pasar ya la palabra a Pablo, que todas las preguntas se pueden hacer a través del canal de preguntas, las recogeremos y las formularemos al final. Yo os diría, no os quedéis con nada en el tintero, es muy probable que tengamos dudas bajo la normativa de protección de datos, temas de protección también del interés privativo de las empresas o de los contratos que hacemos, cualquier duda que os surja en este ámbito, aprovechad ahora que tenemos a Pablo para que nos lo pueda aclarar de una forma sencilla. Las cámaras y los micros están cerrados, como podéis ver. Podéis formular las preguntas, como os decía, a través del canal y después al final, si alguien necesita intervenir con voz, no hay ningún problema, puede levantar la mano y le damos paso. Pues adelante, Pablo.
Muy bien, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de participar aquí, que me hace mucha ilusión. Voy a compartir la presentación. Compartir. Bien, creo que deberíais verla ya. Perfecto. Muy bien. Pues en primer lugar, bueno, me presento, aunque ya me has presentado muy bien, pero bueno, básicamente soy Pablo García de Gijón. Trabajo actualmente como Expert Sales en el área de ventas especializado en Data e Inteligencia Artificial en T-Systems Iberia. Y como bien decía, soy actualmente, bueno, comencé mi relación con Dama hace ya un tiempo cuando me propusieron montar el grupo de trabajo de espacios de datos y luego, pues cuando hubo unas nuevas elecciones, pues me presenté junto con la nueva junta y estoy coordinando actualmente todos los grupos de trabajo. Dama, para quien no lo conozca, bueno, es una asociación de data management, de gestión del dato, que ha definido un framework a nivel internacional y bueno, en España tratamos de agilizar es la comunidad, de crear comunidad en torno al gobierno del dato y a la administración del dato. Respecto a la presentación de hoy de espacios de datos, me gustaría que bueno, comencemos hablando un poco del valor del dato, qué significa el valor del dato y qué significa y cómo se puede extraer ese valor de negocio. ¿De cuál es el contexto en Europa para estos espacios de datos? Al fin y al cabo, están siendo impulsados principalmente en Europa, aunque veremos un poco la historia y cuál es el contexto que empuja a que esto surja y a que esto cobre la importancia que tiene a día de hoy. Veremos qué son exactamente los espacios de datos. Analizaré un poquito el concepto de producto de datos, que es algo que yo creo que es clave para entender cómo se genera valor a partir del dato y qué significa que los datos tengan valor y cómo poder aprovecharlos. Y veremos, pues dentro de esos tipos de productos de datos, nos centraremos en dos concretos, en los sandboxes y en las oportunidades nuevas que están surgiendo en torno a la tecnología de Federated Learning. Nuevas o no tan nuevas, bueno, lo iremos viendo. Finalmente, voy a tratar de aterrizar un par de casos de uso que he tratado de aterrizar a la realidad de la Diputación de Barcelona. No sé si con mucha o poca suerte, porque no soy un experto en este tema, pero he tratado de acercar un poco a algo que a la mayoría de asistentes os pueda resultar más cercano como caso de uso. Y finalmente dejaré unas reflexiones sobre el rol de las administraciones públicas y algunos conceptos que, en mi opinión, no están siempre lo suficientemente bien interiorizados y que creo que son interesantes reflexionar. Con todo, el valor de los datos. Yo, igual que todos los que somos frikis del dato, digamos, llevamos muchos años, poniéndonos camisetas molonas con lemas como Data is the new gold, el nuevo oro, Data is the new oil o Data is the new bacon. Esta en concreto me pareció muy divertida. La llevé hace unos años a un evento de agroalimentario y, y me pareció especialmente graciosa, vamos. Pero más allá de que los frikis del dato, digamos, el dato tiene mucho valor, hay que gobernarlo bien porque es el mayor valor de tu empresa y este tipo de cosas, al final, una cosa que vemos por la calle cuando decimos Data is the new gold, sí, yo por la calle veo montones de sitios donde compran oro, ¿vale? De hecho, en los últimos años eso parecía una plaga, ¿no? Que había por todas las esquinas de las grandes ciudades estos puestecitos de compro oro e incluso gente con los carteles como el de la foto, pero sin embargo, un cartelito de estos de compro datos yo todavía no lo he visto, todavía. Empieza a haber algunas iniciativas, de hecho no hace mucho, creo que fue a finales del año pasado, se hizo viral
una iniciativa que había montado una empresa que básicamente te daban algo de dinero por escanearte el iris y registrarlo en sus bases de datos. Había colas de chavales, creo que recordar que era en la ciudad de Madrid, colas para que les escaneasen el iris y les diesen, pues no sé si 50 euros. Y hay algunas aplicaciones, pues por ejemplo, a través de Google hay un programa en el que puedes recibir dinero para comprar en la tienda de Google a cambio de dar información sobre tickets de los sitios donde has estado, sobre preguntas que te hace de has estado en tal tienda, has comprado algo. Y bueno, compran tus datos de alguna manera por cantidades habitualmente pequeñitas, pero sí que parece que alguien se da cuenta, ¿no?, en el mundo de que el dato empieza a tener valor. Cuando hablamos de espacios de datos, los espacios de datos son ecosistemas para el desarrollo de la economía del dato. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber personas dispuestas a comprar datos, personas dispuestas a vender datos y después personas dispuestas a compartir datos. Hacía una reflexión con un cliente hace poco viendo esta imagen. Esta imagen se la pedía a Gemini, en este caso a una IA generativa, ¿no? Que píntame a tres personas, una compra datos, otra los vende y otra los comparte. Y me decía mi cliente que parecían muy de los dos, el que compra y el que vende, parecen como muy el estereotipo de empresario, ¿verdad? Y luego tenemos el que comparte datos, que ya lleva más barbita, una chaqueta marrón, da una pinta un poco más él me decía, de hippie. Bueno, es que ese hándicap que vemos muchas veces del compartir datos y que eso es una cosa de hippies, eso vale para las administraciones públicas que al final son las que tienen sus sistemas de open data y dicen, vale, es que esto es para la ciudadanía porque son los que deberían ser los dueños de estas iniciativas y tal. Y no le vemos el valor que tiene esa compartición y que te puede generar a ti mismo por el hecho de compartirlo. Espero que a lo largo de esta charlita, pues sí os pueda enseñar algunos ejemplos donde compartir los datos genera valor de manera inmediata. De manera puramente egoísta para el empresario o quien sea el que los está compartiendo, ¿verdad? Que esa es la idea. ¿A quién pertenecen los datos? ¿Vale? Decía que el contexto, que íbamos a hablar un poquito del contexto europeo y bueno, un poquito de contexto sociopolítico, ¿no? Esta reflexión la hizo, creo recordar que fue Mariano Blaya de ITSA, pero si no fue él, pues se la robé a otra persona, no, no recuerdo quién, pero lo que decía era, bueno, la reflexión que hacía es, vale, ¿a quién pertenecen los datos en función de los diferentes, en qué país vivas, ¿no? Y resulta que en Estados Unidos el dato pertenece pues, a las grandes corporaciones, a Google, a Amazon, a Microsoft, a las grandes tecnológicas que en el fondo son las que los gestionan. Y las leyes estadounidenses pues fomentan un poco el que eso se pueda producir. Tienen un enfoque más laxo en cuanto a privacidad del individuo y permiten que estas empresas pues hagan dueñas un poco de alguna manera de tus datos. En el caso de China, nos vamos a otro extremo, si lo queremos ver así. El Estado es el dueño de esos datos, consideran el dato un recurso estratégico nacional y ellos son y se protegen para que el propio gobierno sea el dueño de los datos. ¿Y qué sucede en Europa? Pues en Europa tenemos el reglamento más estricto que hay en cuanto a protección de datos a nivel mundial y la filosofía, podemos discutir si está mejor o peor implementada o lo que queramos, pero la filosofía es que el individuo tenga un control muy significativo sobre sus datos. El dueño de los datos es el individuo. No es ni la multinacional ni la empresa tecnológica que tiene la capacidad de captarlos y de gestionarlos, ni el Estado como sucede en otros sitios. ¿Qué significa eso? Pues la reflexión que nos hacemos muchísimas veces y que he hablado con montones de clientes y de interlocutores a lo largo de mis años de carrera
es más es más complicado ser competitivo en Europa. O sea, estos reglamentos, cuando llegó la RGPD, esto nos está poniendo palos en las ruedas para que las empresas europeas sean competitivas a nivel internacional y este tipo de cosas. Bueno, por un lado, nos piden que haya un consentimiento explícito, que los derechos o sea, para garantizar los derechos del individuo, nos piden que si quieres usar datos de ese individuo, tienes que tener un consentimiento explícito suyo, tienes que recopilarlo, tienes que darle esas garantías para poder modificar sus datos, para poder consultar los datos que tienes. Ahí hay una serie de leyes que, bueno, complican un poco la gestión de esos datos. Además, hay otras leyes que gestionan las libertades en cuanto a las libertades o las posibilidades que tienes en cuanto a transferencia de datos entre diferentes fronteras, cada vez más abierto a nivel de lo que son los países de territorio europeo, pero, pero que siga habiendo leyes relativamente complejas. Por contra, ¿cuáles son las ventajas que se consiguen con esto? Hay una mayor confianza por parte de los consumidores. Al final, el consumidor, gracias a esa insistencia en pedirle los permisos de manera más, bueno, pues al final tienes la sensación de que cuando estás dando permisos tienes cierto control, aunque muchas veces en la práctica, y yo me incluyo, pues seamos muy laxos a la hora de aceptar todas las condiciones que nos piden y no pararnos a leerlo, ¿no? Pero si nos lo están preguntando tanto, pues tenemos la sensación de que es porque alguien está controlando un poco lo que se hace con ello y nos genera cierto nivel de confianza. Esto es muy subjetivo y dependerá de cada uno, pero yo creo que sí que es así. Y luego, eso ha empujado mucha innovación en cuanto a soluciones de privacidad, que esto también puede ser un poco discutible, pero yo creo que sí que ha preparado a las empresas tecnológicas dentro del territorio europeo a ser más competitivas, por ejemplo, en temas de soberanía del dato, donde ahora, por las tensiones geopolíticas que tenemos, empieza a ser una de esas palabras calientes, la soberanía del dato, el mantener los datos en tu territorio, y en Europa llevábamos ya cierto tiempo trabajando en esa línea. De hecho, pues por ejemplo, en soberanía del dato, Google montó junto con T-Systems el nodo para garantizar cuál es para garantizar que existe un marco en el que los datos que tú manejas dentro de tu cloud no salen del territorio nacional. Cosas que en otros sitios pues, son mucho más laxas y no son fáciles de controlar. Por otro lado, el marco europeo podemos pensar que lo que hace es ponernos una barrera de entrada más alta en cuanto a las empresas en términos de cumplimiento, pero esa pequeña barrera que tienes que superar para estar preparado también te obliga a poner ya determinadas buenas prácticas en cuanto a tu gestión de los datos, en cuanto a tu gobernanza del dato y eso te posiciona mejor a la hora de desarrollar nuevos modelos de negocio. Es decir, a la hora de adquirir esa mentalidad de extraer el valor del dato, esa orientación a producto, si queremos llamarlo así, dentro de tus datos, pues te prepara mejor porque has tenido que trabajar en la gestión de los mismos. Pensando un poco ya en la estrategia europea, este es un poco un resumen gráfico muy básico de los 4 pilares fundamentales de la estrategia europea del dato y lo que sustenta el que se monten los espacios de datos, ¿vale? Los 4 pilares básicamente en Europa son que los datos pueden viajar por todos los sectores y por toda la Unión Europea. Las trabas deberíamos ponerlas únicamente para salir de lo que es la Unión Europea y todo lo demás debería facilitarse de la mejor manera posible. En segundo lugar, la disponibilización de datos de alta calidad para creación e innovación. En el fondo, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es crear valor, crear que haya empresas punteras tecnológicas que son capaces de montar soluciones de inteligencia artificial, por ejemplo, al nivel de lo que se está haciendo en otros países o por encima. Para ello, ¿qué necesitamos?
la historia de siempre de la inteligencia artificial. Si tenemos buenos datos, sacaremos buenos modelos. Si tenemos malos datos, sacaremos malos modelos. Esos datos de alta calidad tenemos que ser capaces de disponibilizarlos para que pueda haber una innovación de alta calidad. Por otra parte, respetar todos los valores y normativas europeas. Hablaremos de temas de sostenibilidad, hablaremos bueno, pues de todos los pilares básicos de normativa y de ética europea. Y finalmente, justo hablando de ética, ¿no? Las reglas para el acceso y el uso de los datos son justas, prácticas, claras y con un mecanismo de gobernanza claro. Esto que cuando llegó la RGPD nos parecía que era confuso, que era complejo, bueno, yo creo que tendrá sus puntos de mejora, pero las reglas están bastante bien puestas y nos deja un marco de qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer razonablemente bien definido. Muy bien, yéndonos ya hacia espacios de datos. Bueno, me gusta mucho y me lo han criticado en alguna ocasión porque dicen que parece un poco naif utilizar un artículo de Wikipedia cuando vas a explicarle a alguien lo que es cualquier concepto, ¿no? Pero me gusta mucho la definición que hace ese primer párrafo que hay en Wikipedia de lo que es un espacio de datos. Y me gustaría analizarlo con vosotros para entender un poco los detalles interesantes de esta definición. Wikipedia dice que un espacio de datos es un ecosistema. Esta es la primera palabra clave. Un espacio de datos no es una solución tecnológica, no es una arquitectura, no es un software que instalas en ningún sitio. Es un ecosistema. Eso implica que tiene que haber actores, que tiene que haber, en el fondo, una cadena de valor dentro de ese ecosistema, ¿vale? Donde materializar la compartición voluntaria. Segundo punto clave, tiene que ser una compartición voluntaria de datos. Esto no va de temas de compliance, de vamos a obligar porque hay que hacer trazabilidad de la cadena alimenticia y entonces el Estado obliga a que hagas de que des determinados pasos y aportes determinados datos de por dónde han pasado tus productos o de lo que han tocado. Esto va de que los actores que entran dentro de ese ecosistema compartan sus datos de manera voluntaria. Y veremos qué significa eso de esa compartición, que es una palabra también un poquito delicada, ¿no? Compartir no tiene por qué significar, por qué tener un matiz de altruismo. Compartir puede ser con un fin puramente egoísta de generar valor para mi persona o para mi empresa, ¿no? Compartición voluntaria, digo, de los datos de, perdón, de los datos de sus participantes dentro de un entorno de soberanía, confianza y seguridad. Soberanía es la palabra mágica. El año pasado hablábamos del hype de la IA generativa y estas cosas. Yo creo que la nueva palabra mágica que vamos a estar repitiendo todos los tecnólogos hasta aburrir durante todo lo que probablemente empiece ya este año y el año que viene es el tema de la soberanía del dato y es un concepto que nos va a perseguir, ¿vale? Es una de esas palabras mágicas que se van a poner de moda. Un entorno de soberanía, confianza y seguridad. ¿Qué significa soberanía en este contexto? Soberanía significa que yo comparto de manera voluntaria mis datos, pero mantengo todo el control de los mismos. O sea, mis datos siguen siendo míos, no los comparto, los suelto ahí, como pasaría, por ejemplo, en el Open Data, donde yo suelto los datos y ya cada uno se los descarga y hace con ellos lo que le dé la gana. No, yo mantengo el control sobre mis datos, eso es lo que significa la soberanía. En un entorno de confianza, tiene que haber lo que en inglés se llama un trust framework, o sea, tiene que haber un marco de confianza de que sé quién está detrás de la tecnología donde yo estoy compartiendo esos datos y me genera esa seguridad. Sé que ahí no se me va, o sea, nadie me va a engañar, ¿no? En ese sentido. Y de seguridad tecnológica, al final ciberseguridad, ¿no? No va a haber, no solo no me quieren engañar, sino no se les van a escapar las cosas, digamos, entre comillas, ¿vale?
y establecido mediante mecanismos integrados de gobernanza, organizativos, normativos y técnicos, ¿vale? Al final, pues todas las cosas que tenemos que tener en cuenta. Bien. El espacio de datos es pieza clave para el desarrollo de la economía del dato. La economía del dato es otra de las palabras fundamentales. He empezado hablando de eso, ¿no? El dato es el nuevo oro, vale. ¿Cómo se construye esa economía? ¿Qué significa? ¿De dónde sale el dinero? ¿El dato en sí vale algo? ¿No vale nada? Vale, pues desarrollo de esa economía al habilitar su acceso, intercambio y reutilización legítima, posicionando al dato como recurso no rival. Este último dato es lo que me enamoró de esta definición de Wikipedia. Recurso no rival. ¿Qué significa eso? Significa que el dato, si tiene mucho valor desde el punto de vista, pensemos en el empresario que tiene los datos de su negocio, que tienen su conocimiento de negocio está escondido dentro de esos datos, ¿no? Y es lo que le diferencia de la competencia. En el fondo es su valor competitivo, ¿no? Si los comparte, pierde ese valor competitivo. ¿Cómo voy a compartir mis datos a la competencia? Bueno, pues hay que conseguir posicionar ese dato como un recurso que puedo compartir para todos aquellos casos que no vayan a ser utilizados en mi contra, ¿no? Digamos, como dicen en las pelis americanas, ¿no? Cuando cualquier palabra que diga podrá ser utilizada en su contra, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, es ¿cómo que cualquier dato que yo pase puede ser utilizado en mi contra? No, hay que conseguir dentro de ese espacio de datos los mecanismos adecuados para que los datos que yo cedo a la comunidad, comparto, vendo o lo que sea a ese ecosistema, que no pueden ser utilizados en mi contra, que esto va a ser algo que me va a generar valor. Y esa es una de las claves más importantes para que esto funcione. Si no, ninguna empresa en su sano juicio va a querer meterse en este jardín. Cuya utilidad crece según su uso se generaliza en un claro ejemplo de efecto red. Es decir, que a medida que nosotros podemos, por ejemplo, ahora en España, montar el espacio de datos de turismo, ¿no? Que es el primero así gordo que ha empezado a florecer o que está empezando a construirse, digamos, entre comillas, más en serio, ¿no? Pues la gracia de que ese espacio de datos exista, cuanto más grande sea ese espacio de datos, cuantas más empresas haya metidas ahí, cuando se conecte con el europeo, con los del resto de países individuales, ahí es cuando su utilidad va a empezar a ser muy potente. El montar un espacio de datos de turismo de la ciudad de Gijón, por ejemplo, puede ser muy interesante para la economía local, pero su alcance va a ser evidentemente muy limitado. Y cuando va a ser interesante es cuando eso se interconecte con una red mucho más grande. De hecho, precisamente la naturaleza federada de los espacios de datos lo que les da mucho poder. Si nos vamos ya de esa definición de Wikipedia, donde me he parado mucho, ahora voy a ir más rápido con los siguientes matices. Cuando buscamos la definición que hace la Unión Europea de los espacios de datos, en Europea me he quedado simplemente con las palabras clave de algunas de las frases que son interesantes, ¿vale? La Unión Europea habla de espacios de datos sectoriales directamente. Sectoriales significa que se conciernen a un sector concreto, a un ecosistema específico. Hablaremos del espacio de datos de transporte urbano, por ejemplo, o hablaremos del espacio de datos de la carretera o de la logística o de salud, o más específicamente de una... Al final, lo que dice la Unión Europea bueno, define una serie de sectores estratégicos y habla siempre de espacios de datos sectoriales, donde hay un dominio concreto de conocimiento para fomentar la innovación y el crecimiento económico. Bueno, nada que no nos esperásemos, ¿no? Habla de un mercado único de datos, garantizando la libre circulación de datos dentro de la Unión Europea, lo que decíamos de la estrategia europea, ¿no? De nuevo, un mercado único de datos dentro de Europa y habla de equilibrar la compartición de datos con la protección de los derechos y libertades de los individuos. Ese es el equilibrio con el que lleva jugando
Europa desde el principio, ¿no? Eso que decíamos, que nos está restando competitividad el hecho de esa protección de derechos y libertades de los individuos, hombre. Aunque nos restase algo de competitividad, creo que merecería la pena garantizar esa protección de derechos y libertades, pero en el fondo se puede encontrar ese equilibrio y los espacios de datos llegan justo para buscar ese punto de encuentro donde sin dejar de lado esos derechos y libertades que queremos garantizar a los individuos, damos las capacidades a generar los nuevos modelos de negocio. Dentro del mundo de los espacios de datos, digamos que la asociación que define los estándares a nivel internacional es la IDSA, la International Data Spaces Association. Digamos que la IDSA, por entenderlo, hay dos entidades fundamentales que definen el marco de trabajo con el que tenemos que jugar en espacios de datos. Uno es la IDSA, que básicamente define estándares, y el otro es Gaia-X, que aterriza esos estándares a una arquitectura un poco más concreta dentro de la realidad europea. Entonces, la International Data Spaces Association básicamente nos habla de control soberano de los datos, de nuevo la palabra soberanía, que es, como digo, una de las palabras mágicas de los próximos meses y probablemente años. Habla de interoperabilidad y estandarización. Como digo, al final lo que define esta asociación son principalmente los estándares, que todos hablemos el mismo lenguaje técnico para garantizar esa interoperabilidad entre diferentes actores de estos ecosistemas. Y define esos aspectos técnicos para la compartición segura, es decir, tecnológicamente cómo garantizo que la compartición de datos es segura. El punto hablábamos de soberanía, confianza y seguridad, pues el punto de la seguridad principalmente se define ahí. Por otra parte, Gaia-X, que como digo, aterriza un poco a la realidad europea, por decirlo de alguna manera, los estándares de ITSA, de los espacios de datos. Gaia-X habla de la creación de una infraestructura europea de datos soberana y federada. Cuando empezó Gaia-X y hablaba de esto, se veían noticias en periódicos y en medios generalistas que hablaban de que esto iba a ser un nuevo cloud que iba a montar Europa, y lo comparaban con el Google de turno, ¿no? En realidad, bueno, perdón, está lejos de eso. El concepto es que sea cuando hablamos de una infraestructura europea de datos, no estamos hablando de que haya una infraestructura común que todos vamos a usar, como puede pasar con un cloud donde entramos a las máquinas virtuales. Simplemente se trata de que haya una arquitectura en la que cada uno de los participantes, de una manera federada, puede poner sus piezas, y tenemos la arquitectura interoperable que garantiza que todos hablamos el mismo idioma. Por lo tanto, esa infraestructura no es que se compre un montón de infraestructura, digamos, entre comillas, de hierro, sino que cada actor pone sus piezas de una manera interoperable. Y con, de nuevo, la palabra soberanía, que vamos a, como digo, a seguir repitiendo constantemente. Gaia-X habla muchísimo de la transparencia, de la interoperabilidad y de la portabilidad. La interoperabilidad ya nos la mencionaba ITSA, pero aquí añaden el punto transparencia. ¿De dónde viene ese punto transparencia? ¿O qué veíamos que reflejaba lo mismo dentro de la definición original que veíamos en Wikipedia? Pues la confianza. Tiene que haber una confianza, una transparencia, todas las reglas están claras, son las mismas para todos y por tanto nos sentimos cómodos jugando a ese juego, ¿no? Finalmente, Gaia-X recoge ese punto de vista de que los datos de que los espacios de datos deben ser sectoriales, igual que lo dice la Unión Europea. Al final,
está recogiendo lo que sale de la Unión Europea. Y habla también de transfronterizos, pues lo mismo, en esa línea de un mercado único dentro de la Unión. Muy bien, una visión un poquito rápida de cuáles son los requisitos técnicos. Esto está sacado del BOE, los requisitos técnicos para los espacios de datos. Hablan de que se base en sea una solución basada en una implementación europea de referencia. Aquí Gaia-X e ITSA son los dos que lo han empezado a definir, y Simple es el proyecto que está tratando de aglutinar la evolución de estas arquitecturas de espacios de datos, ¿no? El generar un framework open source que todo el mundo pueda ir hacia que todo el mundo pueda ir convergiendo justo buscando esa interoperabilidad entre todo el mundo, ¿no? La vigilancia, la interoperabilidad en el seno del espacio de datos, que es una de las claves fundamentales. El Trust Framework de Gaia X, el framework de confianza, que es hacia lo que tienen que ir estos espacios de datos. Al final, para poder una solución que cualquier empresa tecnológica o cualquier administración se monte y que quiera llamarla espacio de datos, pues bueno, pues tiene que adaptarse a ese marco de confianza y para tener esas garantías, ¿no? Mecanismos de seguridad, confianza de nuevo, identificadores descentralizados, todos los actores que entren dentro de ese ecosistema tenemos que tener garantías de que son quienes dicen ser, de alguna manera, y pues eso, tendrán que estar identificados por alguna agente, ¿no? Finalmente, debe ser un sistema portable a diferentes entornos. Debe haber una garantía de seguridad y privacidad dentro del espacio de datos y la existencia de mecanismos de aseguramiento de la transparencia, es decir, trazabilidad, linaje de los datos, etc. Muy bien. ¿Qué son los espacios de datos? Bueno, vamos a ver un poquito las piezas a muy alto nivel de un espacio de datos, ¿vale? Un espacio de datos, básicamente, como decíamos, era un ecosistema en el que va a haber proveedores de datos y destinatarios de datos. Primer concepto importante, no hay proveedores y destinatarios como tal. Cada agente que entra dentro del espacio de datos puede actuar en un momento determinado como un proveedor para un cierto caso de uso o como un destinatario para otro. O puede entrar solo para recoger datos o solo para proveerlos. Pero digamos que tecnológicamente las piezas que necesita un participante del espacio de datos son las mismas, tanto para ser destinatario como para ser proveedor. La diferencia es, digamos, conceptual respecto al caso que esté haciendo en un momento determinado. Aparte del proveedor y el destinatario de datos, tiene que estar el promotor del espacio de datos y luego la parte tecnológica, ¿no? Dentro de la parte tecnológica tenemos una serie de piezas fundamentales. El conector técnico de metadatos, en este caso especificado el EDC, que es el Eclipse Data Space Connector, es uno de los principales, no es el único, pero yo creo que prácticamente es un estándar de facto, es open source. Luego está el Identity Provider, que sería pues, quien garantiza las identidades de los participantes, que en España, por ejemplo, podríamos pensar para un espacio de datos en España, podríamos pensar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre como ese proveedor de identidades, ¿no? Tiene que haber un broker que gestiona los mensajes entre participantes. Al final, el espacio de datos, ¿qué va a hacer? El espacio de datos lo que va a hacer es, tú que eres proveedor de datos, te voy a poner en contacto con este otro señor, que es el destinatario de los datos, el que los quiere comprar, y voy a dejar trazado, voy a permitiros comunicaros entre vosotros y dejar trazados todos esos mensajes. Eso es lo que hará el Clearing House para generar esa confianza en el intercambio de datos. El Clearing House es el que garantiza que esa negociación que habéis tenido entre el proveedor y el destinatario de datos queda trazada y queda registrada de una manera que pueda ser perseguible incluso legalmente si hay un mal uso de ese acuerdo, ¿no? Si hay una ruptura
de los términos en que se había propuesto. Finalmente, hay un vocab que llamamos que básicamente es el que define la interoperabilidad semántica. Hemos hablado hasta ahora mucho de la interoperabilidad tecnológica, digamos, que usamos los mismos protocolos, las mismas reglas, pero hay otra pieza fundamental que es la interoperabilidad semántica, que de hecho en el proyecto del espacio de datos de turismo en España, el de Segitur, fue por donde empezaron a trabajar. Empezaron con el vocabulario, con el modelo semántico, que al final lo que te define es qué significan las cosas dentro de tu sector. Yo suelo poner el ejemplo de, estuve trabajando durante unos cuantos años para una empresa de retail de moda muy grande, ¿vale? Y en diferentes áreas, cuando trabajamos, yo trabajaba en la parte muy metido en la parte de IT y veíamos la mensajería que iba de unas áreas a otras. Pues el concepto de hora de recepción, por ejemplo, hora de recepción podía ser la hora de recepción del pedido que había hecho el cliente, podía ser la hora de recepción de los materiales en el almacén, podía ser la hora de recepción de cuando ha llegado al cliente el paquete y le ponían el mismo nombre para conceptos muy distintos. ¿Qué necesitas? Necesitas un diccionario que te transforme los diferentes lenguajes, lo que técnicamente llamamos lenguajes de dominio, ¿no? El cómo llaman a las cosas en cada una de esas áreas de la empresa, pues traducirlo de unas áreas a otras, que no es una tarea trivial en absoluto, puede ser muy compleja ya dentro pues, del área de logística, del área de atención al cliente o del área de delivery de una empresa de retail, por ejemplo, pero imaginemos lo complejo que puede ser eso cuando ya nos vamos a espacios de datos sectoriales donde estamos en un lado hablando de turismo, en otro lado hablando de movilidad urbana y en otro lado hablando de agroalimentario. Y ahí resulta que unos datos de movilidad de camiones, me invento, que son útiles para los tres espacios de datos. ¿Cómo los convierto y cómo les pongo nombre y cómo les pongo nombre a cada una de las features, de los datos que tengo dentro de mi dataset grande, ¿no? ¿Cómo los identifico para que todo el mundo entienda lo que es de manera unívoca y que no haya confusiones? Pues es una de las piezas más complejas desde mi punto de vista de los espacios de datos y que más valor aporta o sea, una de las piezas que aportan más valor dentro de la existencia de un espacio de datos. Esto es un ejemplo de una posible arquitectura de un espacio de datos y aquí solamente quería quedarme, no quiero entrar mucho en detalle en cuanto a la arquitectura de un espacio de datos, pero quiero quedarme con las 4 capas fundamentales que vemos aquí, ¿vale? Por un lado tenemos la capa de aplicación arriba del todo. Debajo tenemos la capa semántica, luego la capa de espacio de datos y más abajo en gris la capa de los datos. ¿Qué quiero contaros con esto? Veis que están todas en color rosa, salvo la última, la capa del data layer, ¿no? La capa por donde se mueven los datos realmente. Y si os fijáis en la parte de abajo, en lo que está en gris, es que eso lo gestiona el cliente, es Customer Managed. ¿Qué significa? El espacio de datos como tal no mueve datos. Esto es una cosa fundamental que durante mucho tiempo he estado insistiendo con mis clientes porque nadie lo entendía. En el espacio de datos no se mueven datos por defecto, se mueven metadatos. Si volvemos un momentito atrás, entre el proveedor de datos y el destinatario de datos, decimos yo gestiono los mensajes entre los participantes. Les ayudo a firmar ese contrato de uso de sus datos. Hablaremos después de esos contratos. Pero no les ayudo a enviar o no necesariamente les ayudo a enviar el dato de un lado a otro. Por un lado, porque no necesariamente hay que enviar el dato, también lo veremos,
Y por otro lado, porque eso queda fuera de lo que es el concepto de espacio de datos. El espacio de datos no va a albergar datos, solo va a albergar los metadatos, es decir, la descripción de los datos que tienes. En el fondo, porque lo entendamos, el espacio de datos viene a ser como una especie de catálogo, ¿no? De, digamos, un marketplace donde yo explico, oye, yo tengo datos de mis clientes caracterizados de tales maneras que se pueden usar para estos casos de uso, a quién le interesan. Y luego otro dirá, vale, pues a mí esos me interesan para esto, bla, 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 bla. Hacemos ese diálogo entre el proveedor y el destinatario de los datos, todo queda registrado a todos los efectos oportunos y a partir de ahí, entre el proveedor y el destinatario de los datos se ponen de acuerdo para ver cómo se transfiere esa información. He comentado el tema de la estandarización, ¿no? La estandarización es, por supuesto, una de las piezas cruciales para que esto funcione. En el fondo, ¿quién está detrás de esta estandarización o de gran parte de esta estandarización para, para que, eso, que todos los participantes, todos los espacios de datos que se vayan montando en diferentes sitios sean interoperables entre sí, ¿vale? Está por aquí la W3C, arriba a la izquierda, que para mí es uno de los actores clave. La W3C es la que fija los estándares, la World Wide Web Corporation, o sea, la que ha fijado los estándares de Internet al final, para que todos pudiésemos hablar el mismo idioma dentro de Internet a la hora de mandarnos un email o a la hora de visitar una página web, ¿no? Aquí, como veis, hay un montón de estándares, no voy a entrar en detalle, por supuesto, pero al final estos son los que definen pues, cómo vamos a tener que hablar respecto a la semántica de los datos, al vocabulario, a las políticas de compartición, por ejemplo, etcétera. Un papel fundamental en este contexto, por supuesto, lo juega la ITSA, la International Data Space Association, que es básicamente quien hasta ahora ha ido definiendo estos estándares, aunque ahora están empezando a entrar otras entidades mucho más a saco dentro de esta definición, ¿vale? Dentro de los estándares hay uno que a mí me parece de especial relevancia, que es el ODRL. El ODRL tampoco es ninguna cosa súper nueva, es un estándar de definición de reglas para decir qué se puede hacer y qué no, en este caso con un producto de datos, ¿vale? Básicamente es la que define las condiciones, los permisos que das para que tus datos se utilicen y donde puedes cubrirte para que esos datos no se puedan usar en tu contra. Se pueden poner límites como restricciones de tiempo, que eso, te dejo estos datos durante un mes, pero a partir de ahí ya no puedes volver a acceder a ellos. O solo se pueden utilizar dentro de España, no permito que se usen en Francia. O, por supuesto, perdón, fines de propósito. O sea, permito que esto se use, pues yo qué sé, desde un punto de vista de administración pública, me sirve que esto lo use en ONGs, me sirve que se use pero no quiero que se use para fines comerciales, por lo que sea, por ejemplo. O no quiero que se usen para algo que sea en mi contra, si son datos de mi empresa, ¿no? El concepto que yo ponía. En el fondo, esto es la manera técnica de aterrizar esas condiciones, esos permisos que yo doy para que mis datos se puedan usar. Claro, empezamos a hablar ya del concepto de producto de datos, ¿no? Estoy poniendo unas condiciones para que se usen mis datos. En el fondo, en el momento en que tengo algo junto con unas condiciones y lo estoy vendiendo, estoy construyendo un producto, ¿no? Mi producto puede ser distinto en función de qué sea ese algo, o sea, cuántos datos y qué qué tipologías de datos esté metiendo ahí y de cuáles sean los términos y condiciones en que los cedo. Y esos productos serán diferentes y tendrán diferentes valores, diferentes precios. Vamos a ver
6 tipos de producto de datos, de cómo se puede generar un producto de datos, cómo se pueden comercializar datos, y vamos a ir viendo cómo las diferentes formas de poner en el mercado esos productos de datos nos generan más o menos soberanía, es decir, nos permiten mantener más o menos control sobre los mismos datos. En primer lugar, la zona, o sea, el ejemplo tonto que a todos se nos ocurre y en el que todos pensamos cuando empezamos a pensar en un producto de datos es un dataset. Yo tengo un set de datos de los usuarios que compran mis productos, que los tengo caracterizados por edades y por tipo de comprador y no sé qué, y estos son útiles pues, o son potencialmente útiles para otras empresas. Yo los ofrezco, tengo, pues, yo que sé, un CSV o el formato que sea, y lo publico en algún sitio, junto con unos términos de licencia. Y eso lo subo al espacio de datos. Perfecto. ¿Qué sucede cuando yo cedo ese dataset? Pues que pierdo por completo el control de lo que el destinatario hace con ellos. Puedo haber puesto unos términos de licencia muy restrictivos, pero una vez que los datos están en el ordenador del vecino, del que los ha comprado, ¿cómo puedo yo controlar que esos términos se mantienen? Que ese usuario no los revende por otro lado, no los mueve. Es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy difícil. A nivel técnico no hay ninguna barrera que me garantice o que me dé garantías más allá de hasta que los he traspasado. ¿Vale? Un poquito más de control podría tener si en lugar de pasarle ese dataset en formato CSV, lo que hago es darle acceso a una API, con la que puede a realizar determinadas consultas y yo puedo tener un cierto control de qué es lo que ha consultado. Por ejemplo, yo te permito utilizar mis datos para tu caso de uso que requería unas consultas de determinado tipo, por ejemplo, yo qué sé, si hablábamos del ejemplo de movilidad de camiones, ¿vale? Tú quieres ver cuántos camiones se mueven o predecir cuántos camiones van a pasar por una determinada zona y yo te permito acceder a mis datos para hacer eso y tú haces unas determinadas queries, unas consultas a mi base de datos. Si resulta que esas consultas que tú estás haciendo a mi base de datos yo me pongo a mirarlas y digo, no, es que no te estás fijando en los camiones que pasaban por esa determinada zona, sino que estás mirando, estás haciendo consultas sobre otra cosa, que no parece tener que ver con lo que habíamos acordado. Pues ahí puedo controlar a qué estás accediendo exactamente, qué es lo que estás mirando y mantener un poco más de control y pedirte cuentas en caso de que crea que ha habido algún tipo de incumplimiento. Si seguimos en esa línea, ¿qué podríamos pensar? Vale, yo como quiero mantener el control sobre mis datos y no quiero pasárselos al destinatario directamente, pues a lo mejor para el caso de uso que él tenía, para él es suficiente, no le hace falta acceder a mis datos en crudo, digamos, sino que yo le monto unos paneles que le resuelven, unos paneles de Business Intelligence, unas grafiquitas más o menos interactivas que le dan las respuestas a lo que él buscaba, que además le estoy dando un valor añadido porque ya se lo doy todo masticadito y resulta que no le estoy dando esos datos en bruto, estoy dándole solo la información que necesitaba. Bueno, pues esa sería una manera de hecho, los datos no salen de mi soberanía, de mi infraestructura. Yo simplemente he dado acceso a ese destinatario a mi infraestructura donde le he montado esos paneles de Business Intelligence para que consulte. Del mismo modo que hablamos de esos paneles de BI, de esos dashboards, podríamos estar hablando de un modelo de inferencia, ¿vale? Tú querías pues esos datos de mis camiones para predecir cuál va a ser el tráfico que va a haber en determinadas áreas, ¿verdad? Pues yo te monto esos modelos
yo soy el que me has dicho cuál era tu caso de uso, yo te construyo esos modelos y lo que te paso es o bien una API para responder a esas predicciones o directamente te envío el modelo preentrenado con mis datos para que tú lo puedas usar con tus propios datos para después hacer otro tipo de inferencias, ¿no? Al final no te estoy, de nuevo, estoy tratando de no darte todos mis datos, sino darte solo la información que necesitas, lo más masticada posible, con un valor añadido en el fondo. Y ya los otros dos mecanismos que son un poco más, no sé si punteros, pero bueno, más interesantes desde mi punto de vista, están el Federated Learning, que lo vamos a ver ahora, que sería básicamente entrenar un modelo de forma federada con datos de diferentes fuentes. Ahora veremos un ejemplo más detallado. Y los modelos de compartirlos a través de un sandbox, que es un poco similar a lo que hablábamos con el panel de BI, ¿no? No te voy a dar acceso, o sea, no te voy a enviar mis datos, te voy a dar acceso a un entorno en mi infraestructura que yo controlo, donde están esos datos, tienes acceso a ellos y además te doy algunas herramientas que tú vas a necesitar para explotar esos datos. Pero esa explotación la vas a hacer dentro de mi casa. Te voy a dejar pasar a esta habitación dentro de mi casa donde controlo lo que estás haciendo, puedo trazar todo lo que estás haciendo para saber que no estás incumpliendo nada de lo que habíamos hablado y, y además te doy ese valor añadido de las herramientas que necesitas para explotar. Muy bien, sandboxes, es un poco lo que estaba contando, ¿no? Por un lado tenemos al proveedor de datos, que lo que hacíamos originalmente era, vale, desde el proveedor de datos cojo mis datos, lo que decíamos con el primer ejemplo, ¿no? El de el dataset. Cojo este dataset, te lo envío a ti, destinatario de datos, y pierdo por completo el control de lo que has estado haciendo. Puedo registrar esas condiciones de compartición, pero hasta ahí llega mi capa de control. ¿Qué pasa con el sandbox? Vale, el proveedor de datos monta dentro de su casa como decía, ¿no? Una pequeña habitación, un pequeño sitio donde te permito jugar, donde te doy las herramientas necesarias para trabajar con esos datos, pues un Jupyter Notebook es lo típico que usan los data scientists, por ejemplo, si vas a montarte unos modelos de inferencia de machine learning o lo que sea, ahí puedo trazar y loguear todo lo que tú has hecho, todo el tipo de analítica que te has montado y con ello tú recibes tus respuestas, pero yo he controlado que las respuestas que tú has recibido estaban de acuerdo a las condiciones que habíamos acordado. Esto es el modelo que, que se ha hecho o que se está empujando principalmente con Segitur, porque tiene dos ventajas principales. Por un lado, el proveedor de datos mantiene muy bien la soberanía de los datos y por otro, estamos dando acceso a herramientas a destinatarios de datos. Al final, cuando estamos hablando de montar ecosistemas, pues en el caso de turismo o en el caso de agroalimentario son dos que me parecen especialmente claros en ese sentido. ¿Qué clase de empresas vamos a tener entrando ahí? Pues la mayoría van a ser pymes, pymes sin un departamento de IT especialmente grande. El grueso de ellas van a ser así. Las que van a tener ya capacidad de montar sus propios modelos de machine learning y este tipo de cosas, van a ser muy poquitas en cuanto a infraestructuras. Si les damos acceso no solo a mis datos, sino a un entorno donde trabajar con ellos, a una infraestructura ya preparadita, les estamos dando un valor añadido muy importante. Y yo creo que este es uno de los modelos que más sentido tienen y que más van a funcionar dentro de los espacios de datos, porque garantizan al mismo tiempo la soberanía y la accesibilidad a todos los actores, a todos los potenciales actores de ese ecosistema, de ese sector. En concreto, el tema de las sandboxes en Segitur lo han aterrizado, por un lado, dentro de la PIA, de la Plataforma de Innovación Abierta, y con mucha sinergia y ligadura con la PID.
En el fondo la PID, la plataforma inteligente de destinos, lo que hace es montar dentro de, si os recordáis de la arquitectura que veíamos genérica del espacio de datos, había una capa de aplicación. Bueno, esa capa de aplicación que explota las capacidades que nos dan los datos que tenemos por debajo, pues en este caso lo que han dicho es decir, vale, pues podemos montar una serie de aplicaciones que sabemos que van a ser de interés general para una multitud grande de lo que llaman destinos inteligentes, o sea, para comunidades autónomas, para diputaciones, para destinos en general. Pues esas herramientas o esas aplicaciones que van a ser comunes para muchos, pues vamos a montarlas, llamémoslo en modo marca blanca, ¿no? Y vamos a crear esos entornos para que todos ellos puedan jugar dentro del espacio de datos, ¿no? Pues eso, un poco ese es el modelo que viene de esa asistencia de las sandboxes o que viene inspirado por ello y que creo que tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo replicar para poder dar acceso también, pues eso, en este caso podríamos pensar en ayuntamientos pequeños que no van a tener la capacidad de montarse sus propias infraestructuras y que a través de esto sí que pueden optar a tener, a conseguir el valor de estos espacios de datos. Muy bien, nos vamos hacia el Federated Learning, ¿vale? Esta es una de las tecnologías que a mí me parecen más prometedoras desde que descubrí que existía el Machine Learning tradicional. El Federated Learning, esto lo he aterrizado para entenderlo con un caso de uso entre hospitales, que me parece especialmente interesante porque al final cuando pensamos en hospitales pensamos en uno de los datos más sensibles y más difíciles de mover en cuanto a compliance, ¿no? Entonces, supongamos el caso de un hospital que tiene diferentes fuentes de datos de diversas áreas que los tiene que consolidar para poder construir un modelo pues de lo que sea, ¿no? Un modelo sobre sus pacientes, un modelo de predicción de riesgos de intubaciones, por ejemplo, no sé, me invento. Tienen que tener en cuenta dentro de su casa, pues la gobernanza, la calidad del dato, la seguridad, el control, bien, hasta ahí todo razonablemente fácil, ¿vale? Ahora supongamos que hay un segundo hospital que tiene diversas fuentes de datos de diferentes áreas, exactamente igual que el primero, y un grupo distinto de pacientes, efectivamente. Si se construyesen un modelo, igual que el primero, pues le saldría un modelo distinto. La gran pregunta, ¿cómo se construye un modelo conjunto? No puedo mover datos de un paciente de un hospital a otro por temas de seguridad, de compliance y demás. No puedo. No es sencillo hacer esto nos da muchas complejidades y es lo que tenderíamos a hacer de manera tradicional, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite Federated Learning? Federated Learning nos permite no compartir los datos, no enviar datos de un hospital a otro para construir el modelo conjunto, ni enviarlos a un repositorio común donde construirlo, sino enviar solamente los modelos, el modelo entrenado en un hospital y el modelo entrenado en otro. Esto es lo que se llama el entrenamiento distribuido. Estamos enviando modelos caja negra. Lo que envío es una red neuronal que no se puede introspectar, no se puede llegar a ver los datos personales de pacientes que están dentro de ese modelo, pero sí nos da las respuestas, la agregación estadística necesaria para poder construir el modelo conjunto. Estamos compartiendo modelos caja negra, modelos tipo caja negra, y somos capaces de construir el modelo común entre diversos hospitales sin haber tenido ese problema de compartir datos personales de pacientes en ningún caso. Básicamente, ¿cómo funciona? Muy a grandes rasgos. Se inicializa un primer modelo, se lleva ese modelo, el modelo binario, el modelo tipo caja negra, a los diferentes actores, que se continúa entrenando ese modelo con los datos que hay en esos diferentes espacios, en esos diferentes hilos, luego se traen de vuelta, se consolidan, eso se va iterando durante varias veces y finalmente se tiene listo un modelo
para hacer inferencia que sirve para todos los actores que tienen la información de todos los diferentes espacios, pero que no han tenido que compartir información. Esto que parece una tecnología rara, o al menos cuando yo lo vi las primeras veces me parecía, hostia, esto es muy, muy puntero, muy tal. Bueno, lleva años usándose, por ejemplo, en el teclado de Google. El sistema de predicción, el texto predictivo del teclado de Google funciona exactamente con esta tecnología. En ningún momento Google recoge datos de lo que tú has escrito, porque ahí podrías tener evidentemente datos personales, pero sí utiliza tus datos para entrenar ese modelo que al final te permite la predicción conjunta de cuál es la siguiente palabra que vas a decir, las correcciones, etcétera. Vale, vayamos a un ejemplo ya. Os dije que iba a proponeros casos de uso de espacios de datos aterrizados o intentando aterrizarlos a la realidad de lo que puede ser más cercano dentro de la Diputación de Barcelona. Y uno de los temas calientes de los que se habla mucho es la gestión de demanda agrícola en periodos de sequía, ¿vale? Disculpadme si veis que el caso de uso tiene más o menos interés real, ¿vale? No soy un experto en este área, pero he tratado de aterrizar algo que con un poco de sentido común y del poco conocimiento que tengo, pues me parecía que tenía sentido, ¿no? Si quiero montar un espacio de datos de temas de, pues eso, de demanda de agua para el sector agrícola, ¿qué tipo de datos podría pensar que voy a necesitar? Bueno, pues necesitaría datos de la calidad del agua de origen para poder determinar su aptitud para diferentes cultivos, datos de humedad del suelo, pronósticos meteorológicos, en este caso datos públicos, ¿no? Los de humedad del suelo pues serían datos de los propios, que me deberían dar los propios agricultores, ¿no? Porque están en sus fincas, son datos privados. Datos históricos del consumo de agua, probablemente esos son de comunidades de regantes, datos también privados, o datos de la demanda estimada de los cultivos, probablemente un dato privado de los agricultores. Este me parece un ejemplo bonito porque justo en este último, el de la demanda estimada, que es algo que voy a necesitar, probablemente la mayoría de pequeños agricultores no tienen capacidad de darte y lo digo con muy poco conocimiento del sector, ¿vale? Pero probablemente muchos de ellos no van a tener capacidad para hacer una estimación, una predicción de cuál va a ser la demanda de agua que van a necesitar para el año que viene. Probablemente esa es una de esas características que dentro de un sandbox que se montase en un espacio de datos agroalimentarios tendría sentido montar como lo que hablábamos en turismo de la PEIDE, ¿no? Como una plataforma estándar en la que das acceso a un usuario. Entonces, a este agricultor, cuando entra al espacio de datos y cede los datos que tenía, el primer retorno que recibe es que le dan la predicción de cuál va a ser la demanda estimada de sus cultivos de cara al año que viene o a los próximos meses, ¿no? Pues está recibiendo ya un dato, a cambio de ese dato que da de la humedad de su suelo para el que ha tenido que montar unos ciertos sensores, por ejemplo. Esto es bueno, más o menos voy a acelerar un poquito porque veo que voy justito de tiempo, ¿vale? Pero bueno, un poquito cuáles son los actores clave que entran dentro de estos datos, ¿no? Estarían, pues, en este caso, la Diputación de Barcelona, habría que tener en cuenta la Agencia Catalana del Agua, comunidades de regantes, empresas agrícolas, proveedores de tecnología de sensores, de estos que se ponen por los campos de IoT. eh, la, Probablemente la Diputación o la ACA sería quien podría tomar decisiones informadas en base a qué restricciones de riego voy a tener que tomar, no solo teniendo en cuenta, como tengo ahora, me invento simplemente las capacidades de los embalses o lo que sea, sino teniendo en cuenta cuál es la priorización de los diferentes cultivos, ¿vale? De todos estos que me han dicho que necesitan tanta agua, pues realmente quién la necesita más, quién tiene más riesgo por el tipo de cultivo, si tiene una cierta restricción y quién quizá
puede seguir generando valor aunque no tenga todo el agua que necesitaba, ¿no? Pues se puede mejorar esa toma de decisiones. Eso va a generar un valor tanto para los agricultores como para la sociedad en general. Finalmente, respecto al papel del propio agricultor, pues es importante este primer punto, ¿no? Su papel se transformaría, ya no sería un mero receptor de las restricciones de, pues ahora no voy a tener agua la semana que viene porque me han dicho que hay poca, sino que voy a poder ser un gestor proactivo, voy a poder tener una previsión de cuándo parece que vamos a tener que empezar a ahorrar para poder no tener de manera global que no tener pérdidas tan grandes a futuro, ¿no? El jugar un poco con la optimización de los riegos. Tendría que aportar datos mediante la instalación de sensores, dando información de los tipos de cultivos que tiene, las fases de crecimiento en que están, los tipos de suelo, etcétera. Generaría recomendaciones, o sea, recibiría recomendaciones de la disponibilidad global del recurso, de la humedad del suelo, pronósticos meteorológicos, etcétera. Adaptaría sus propias prácticas y estrategias según las alertas y recomendaciones y, en el fondo, colaboraría compartiendo su experiencia y resultados en esa comunidad, ¿no? Volvemos a ese concepto de esto es un ecosistema, esto es un sitio donde todos nos deberíamos beneficiar y encontrar el beneficio común. Y ya para terminar, y me acojo un poquito al tiempo que tenía para dejar tiempo a respuestas, me parece importante hacer una reflexión sobre el rol que tienen las administraciones públicas. Cuando dentro del grupo de espacios de datos de Dama hablábamos de los diferentes roles que participan dentro de un espacio de datos, identificábamos estos cuatro, ¿no? El promotor, el intermediario, el proveedor de datos y los consumidores. El proveedor de datos y los consumidores quizás están claros, ¿no? Son quien provee datos y quien entra a comprarlos, ¿no? A consumirlos. En cuanto al promotor y al intermediario, quizás son una zona un poquito más gris. Desde mi punto de vista, el promotor son propiamente, claramente, en el caso de España, o bien administraciones públicas o bien asociaciones sectoriales, como podría ser, yo que sé, una asociación de la logística, una asociación de la carretera, que son capaces, son entidades capaces de dinamizar el ecosistema, de generar normativa, no necesariamente normativa como la entendemos en administraciones públicas, sino a lo mejor simplemente normas de confianza, para generar ese marco de confianza, ¿no? Normas de trabajo dentro del, del espacio de datos que sean coherentes y a las que todo el mundo se pueda acoger, ¿no? Y sobre todo eso, ser quien genera ese marco de confianza, alguien o sea, no podría ser promotor desde mi punto de vista, ¿vale? Por poner un ejemplo, no debería ser promotor de un espacio de datos de logística, pues una gran empresa de logística, Amazon, por ejemplo. Amazon, que es la mayor empresa logística del mundo, pues no podría pretender ser el promotor de un espacio de datos de este estilo porque es un actor interesado y no generaría, no ayudaría a generar ese marco de confianza. No podría haber. Sería complicado que eso se gestionase de esa manera y que otros quisiesen participar dentro del sector, ¿no? Por eso, para mí, este rol lo tienen que llevar, por un lado, administraciones públicas y, por otro lado, asociaciones sectoriales que, por otra parte, en las ayudas convocadas por la SEDIA eran a los que precisamente hacían referencia, ¿no? Luego están los intermediarios, que son los que proveen la infraestructura, los conectores como servicio, estos entornos de sandbox, etcétera, que son quizá más proveedores tecnológicos, que pueden estar interconectados con los promotores, por supuesto, y que pueden ser pues, incluso subcontratas o puede ser el mismo actor quien hace los dos, pero que digamos que técnicamente es diferente. Y luego están los proveedores de datos y los consumidores. Los proveedores de datos, si pensamos en las administraciones públicas como proveedores de datos, deberían estar proveyendo, por supuesto, todo lo que existe ya de Open Data. Eso
creo que es un hecho que nadie pone en duda, que pues, cuando se monta un espacio de datos de lo que sea, pues toda la información que había de Open Data en esa zona pues se integra en el espacio de datos de forma natural y lógica. Y luego otras fuentes de datos que eran más restringidas, que no cumplían todo lo necesario para ser Open Data, pero que dentro del espacio de datos donde puedo definir esas reglas de para qué se puede usar y para qué no esto, donde no estoy simplemente soltándolos ahí a la naturaleza salvaje, pues ahí sí que puedo gestionar y disponibilizar esas otras fuentes de datos. Y luego como consumidor, por supuesto, para las administraciones públicas, como consumidores van a tener acceso a nuevos set de datos de calidad. En el caso que poníamos de la gestión del agua de agricultura, pues a los datos de los propios agricultores y gracias a esos datos, pues las administraciones van a poder tomar decisiones de mejor calidad, como en ese ejemplo, pues cuándo y cómo defino esas restricciones en el uso de agua para regadío. Y muchísimas gracias por vuestra atención, espero que haya sido útil y si hay preguntas, pues tenemos creo que un poquito menos de media hora porque me he extendido un poco, pero creo que no demasiado. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que ha sido muy interesante. A mí algunos conceptos, la verdad es que me has estallado la cabeza, ¿eh? Con el tema de que los espacios de datos no necesariamente, por ejemplo, albergan datos. Tenemos preguntas, no me extiendo. Tenemos cuatro y Fenomenal. también tenía alguna en el tintero para trasladarte. Si da tiempo la verbalizamos y si no, cuando colguemos el material lo incorporamos en el vídeo. Muy bien. Xavi, He dejado, por cierto, en el QR este que tengo aquí es mi LinkedIn, o sea que perfecto. si alguien tenía alguna pregunta y no ha tenido tiempo de formularla o lo que sea, encantado de que me contacten en privado sin ningún problema. Muy bien. Xavi Iniesta nos comenta si podías definir un poco más la portabilidad en Gaia X. No sé si quieres que te formule las preguntas una detrás de otra o todas de golpe, como tú me digas. La portabilidad. Sí. Has hablado de la portabilidad de Gaia X al inicio de la presentación, creo que ha sido. Vamos a la slide a ver a qué me refería, porque ahora mismo con portabilidad. Y si no, podemos desactivar. Vale, entiendo que aquí interoperabilidad y portabilidad. Se refiere a la portabilidad de los datos de un lugar a otro, no a portabilidad de Gaia X. Vale, vale, ya sé de por dónde iba. Al final es eso, transparencia, interoperabilidad y portabilidad, en el sentido en que los datos, yo qué sé, el espacio, habla mucho de portabilidad en cuanto a intersectoriales. Un espacio de datos, por ejemplo, estamos hablando ahora de el espacio de datos en España de turismo, ¿vale? El de Segitur. Y ahora está empezando a lanzarse el de Smart Cities, del EDINT, que evidentemente van a tener mucha sinergia entre ellos. El producto de datos que se publique en Segitur va a tener que ser 100% portable, movible, quizá portabilidad y no era una palabra que fuese a lo mejor la más apropiada, ¿no? No sé si es mía o de la definición, pero, pero quizás suena un poquito confusa, ¿no? Pero habla de eso, de que los datos tienen que poder, de una manera transparente, tiene mucho que ver con la interoperabilidad, pero la interoperabilidad quizás se refiere más a la parte técnica y la portabilidad se refiere más a esa parte semántica. Tiene que estar bien definido para que se pueda utilizar en otro contexto, en otro espacio de datos. Muy, Por ahí van los tiros de la portabilidad. muy bien. Mira, Monsisides nos pregunta si los datos sintéticos, cómo podrían ayudar en los espacios de datos. Para mí un dataset de datos sintéticos es tan válido como cualquier otro. De hecho, para temas de anonimización es uno de los puntos donde se están utilizando bastante. Cuando estoy tratando con datos que no puedo compartir, lo que sí puedo hacer es generar un modelo con esos datos que no puedo compartir. Con ese modelo genero datos sintéticos
que son análogos en cuanto a las características que me interesan y no son ya trazables de ninguna manera. Por ejemplo, para eso pueden ser útiles. Un dato sintético puede ser tan útil como cualquier otro. O sea, un set de datos sintéticos puede tener tanto valor como cualquier otro en función de la inteligencia que se haya integrado a la hora de generarlo. Con lo que para mí es eso, un valor como cualquier otro dentro del espacio de datos. Muy bien. Y mira, tenemos a Mireia Cala bueno, se aproxima a este tema de los espacios de datos desde el mundo universitario y de la investigación y que ¿Mm? comenta que en su ámbito hay iniciativas que son muy próximas y la terminología le ha chocado bastante porque es muy próxima al ámbito de la apertura de la investigación, ¿vale? Del European Open Science Cloud. Y Sí. su pregunta es cómo se puede hacer para que estos dos mundos, el de los espacios de datos y el de la ciencia abierta, trabajen juntos. No sé si ya lo están haciendo. Sí, de hecho, justo, ahí no recuerdo ahora mismo el nombre de la iniciativa, pero estaba referenciada dentro del espacio de datos, de los pliegos que han salido hace poco del espacio de datos de la lengua, o sea, de la nueva economía de la lengua en La Rioja, había una referencia a un proyecto, pero lo estoy diciendo de memoria y tendría que buscar el nombre, a un proyecto de generación de datos de papers científicos. Pero ahora mismo no recuerdo el nombre de la iniciativa. Pero sí, desde luego, dentro de los espacios de datos, el mundo, y de hecho el mundo universitario, si miramos la lista de la SEDIA, de centros demostradores que han salido y casos de uso, gran parte de las iniciativas están lideradas por universidades, con lo que es 100% natural que sean las universidades o sea, que las universidades tengan un papel importante en esa parte de investigación y, y de colaborar en estos entornos, ¿no? Pero desde luego me gustaría encontrar ahora mismo, pero en mi Si cabeza lo no me llega encuentras, el sí, nombre sí, sí. del evento No te este. Si preocupes, si lo encuentras, lo incorporamos cuando publiquemos el webinar, incorporamos esta referencia. Perfecto. Chavinista nos pregunta en qué espacios se está debatiendo la propiedad intelectual de las administraciones públicas de estos proyectos de espacios de datos o si tan solo se plantea La propiedad intelectual de las administraciones públicas, ¿eh? respecto a los datos o respecto a la infraestructura del espacio de datos. Con respecto a los productos, quizás, ¿no? No A lo los sé. No sé si productos, claro. Xavier Iniesta nos Por un puede lado ayudar. está lo que es la parte, digamos, tecnológica del propio espacio de datos, donde en general, al menos en los pliegos que han salido hasta ahora, las administraciones públicas están quedando con la propiedad intelectual de los desarrollos para que ese espacio de datos funcione. Sí que están pidiendo tenerla. Y luego respecto a los datos en sí, en principio la propiedad intelectual de los datos y de los productos de datos que se comparten se mantiene es parte del concepto de soberanía, se mantiene dentro del ámbito de quien los ha compartido, del proveedor de datos. Ahora estás compartiendo la Ups. presentación, ¿eh? No sé si Sí, quieres que estaba veamos. volviendo a la final nada más. Solo... Perfecto. Y mira, Meritxell Margall nos pregunta cómo encajan en estos espacios los datos geográficos que ya tienen estándares de interoperabilidad y ya disponen del IDE, de infraestructuras de datos espaciales. Encajan fenomenal porque tienen un paso hecho. Es lo mismo que nos pasa con los de salud, que tienen ya mucha, en esa parte de interoperabilidad, al final, la interoperabilidad es una parte importante, ¿vale? El hecho de que haya unos buenos estándares y es una parte importante para el gobierno. Por ejemplo, en el caso de temas de Smart Cities, pues tenemos mucho avanzado, digamos, con la tecnología de Figure, ¿vale?
Figware da una interoperabilidad, da unas reglas semánticas, da una serie de estándares con los que ya tienes gran parte de lo que necesitas para el espacio de datos hecho. ¿Qué le falta? Le falta, pues, por ejemplo, la parte que mencionaba antes de ODRL, ¿no? Le falta la parte de la negociación del contrato entre las partes para que puedan trabajar o sea, para que puedan definir las reglas de juego en ese contrato de datos, ¿no? O sea, para qué los compartimos y cómo. En salud pasa un poco lo mismo, hay estándares bastante completos de interoperabilidad semántica y lo que hay es que integrarlos dentro del espacio de datos. No es necesario crear nuevos estándares, simplemente utilizar los que existen en cada vertical. Y luego sí que habrá que crear diccionarios que conecten unos estándares con otros y que sean capaces de hacerlos interoperables entre diferentes áreas para que, pues eso, el ejemplo que suelo poner siempre es el de movilidad porque me parece uno de los más evidentes, ¿no? El espacio de datos de movilidad y el de turismo, que al final van a tener muchísima sinergia y y unos lenguajes naturales dentro de esas industrias, pues muy distintos entre ellos. Muy bien. Te lanzo las dos últimas preguntas. Ya Muy estamos bien. un poquito fuera de tiempo. Mira, Josep Vives nos pregunta sobre el espacio de datos de Smart Cities que se está empezando a montar en el marco de la Federación Española de Municipios. No sé si lo conoces. Sí, el EDI. ¿Qué dominios de datos se están planteando compartir? ¿Qué dominios de datos están planeando compartir? La verdad es que no tengo mucha información del EDIN, no he estado en muchas conversaciones con ellos, más allá de lo que se ha hecho público. Sé que se está moviendo pues el tema de todas por ejemplo, con algunas de las ciudades con las que hemos hablado de esto, pues todo lo que tienen de Open Data dentro de Smart Cities lo ven muy claro para espacio de datos y luego se están involucrando mucho, pues hay, que yo conozca, hay ideas y proyectos de temas, por ejemplo, de zonas de bajas emisiones para logística, temas de última milla y demás. Hay unas cuantas iniciativas, pero la verdad es que tampoco puedo aterrizar mucho cuáles son las principales. Pues aquí recogemos el testigo para contextualizar este tema y profundizar este tema, ¿vale? De cara a la comunidad. Muy bien, y la Eso última es. pregunta, Jordi Rivas ha puesto la pregunta, bueno, había puesto la pregunta en el chat, comentaba que en Segitur se trabaja en una antología de turismo a muchos detalles. ¿Se prevé alguno más en administración electrónica? Esto sería fantástico realmente si existiera un modelo de datos en temas de administración electrónica. Efectivamente, la de Segitur es la que mencioné antes, creo, si no me olvidé de decirlo, como ejemplo de que es una de los primeros pasos que se dieron antes de montar nada del espacio de datos. Lo primero que hicieron en Segitur fue montar esa ontología, esos diccionarios de lo que es pues eso, el lenguaje del sector turístico. Y una de las cosas que yo comentaba o he tratado de reflejar en la presentación es que eso es uno de los pasos primeros que hay que dar para cualquier sector. Para definir muy claras las reglas de juego dentro del sector, que ya dentro de un sector a veces es complicado, como ponía el ejemplo de dentro de una misma empresa, pues hablar entre la gente de marketing, los de atención al cliente y los de delivery o los de logística. Pues para hablar el mismo idioma, bueno, pues dentro de ecosistemas y diferentes ecosistemas sectoriales, pues eso es fundamental y definir esas reglas es crítico. En el caso de Segitur, por ejemplo, esa ontología que se empezó creando aquí en España es la que se está adaptando ahora para hacerla crecer para el espacio de datos de turismo europeo. Con lo que yo creo que de forma natural, igual que crece hacia arriba de manera federada para otros espacios de datos del mismo sector, para otros sectores se irá siguiendo el mismo camino. Y esto, pues desde luego, va a ser muy útil en muchísimos aspectos, como el que menciona. Perfecto. Pues cerramos aquí las preguntas, compartiremos el contenido del webinar. Ya para, bueno, darte las gracias, Pablo, por Nada, explicarnos todo y contextualizarnos todo el mundo del espacio de datos. Y yo ya para cerrar y, bueno,
dar las gracias a todos los asistentes por el interés que todo está despertado y te pido un titular. A todos estos ayuntamientos que ahora están conectados al webinar y que, bueno, para poder compartir en espacios de datos tienen que empezar a gobernar los datos internamente, ¿cuál es el primer paso que les sugerirías hacer? Para mí el titular es esto no va de Open Data y de hippies que comparten por afición, porque somos frikis del dato que comparten porque les va mucho el rollo open source y estas cosas. Esto va de generar valor de negocio. Hay que integrar a las empresas, hay que asegurarse de que esto les genera valor, porque al final estos son, pues se trata de crear nuevos mercados y generar valor para la ciudad, que a veces desde mi experiencia, muchas veces de la administración pública, con toda la buena intención, se piensa mucho en que esto tiene que ser valor para el ciudadano, pero que esto no puede generar un valor directo a empresas porque entonces estaría... No, claro que puede generar valor directo a empresas, porque las empresas son también ciudadanos de tu casa, ¿no? Y ese valor de negocio y esa involucración, que muchas veces es lo más difícil, ¿no? La involucración público-privada, hay que dar para recibir y eso es lo que hay que fomentar para ser competitivos. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias y bueno, pues deseando identificar también otros ámbitos de colaboración contigo para seguir hablando de espacios de datos. Muchísimas Pues gracias. encantado, un placer y gracias por haber contado conmigo. Gracias.